Bien, vamos entonces con el tercer tópico del capítulo, que tiene que ver con la forma en que es posible obtener conocimiento acerca de las entidades y los procesos de la región 3. Estas formas son dos formas, que serían formas le llama Harré formas de experimentación, y serían entonces dos formas de testear hipótesis sobre entidades y procesos inobservables, es decir, entidades y procesos que están en la región 3. Estas dos formas son la manipulación experimental, indirecta, y la de los experimentos mentales. A la primera Harré le llama experimentos a la Boyle, por un científico, Boyle es su nombre, y a la segunda forma le llamó a la Galileo, es decir, por la forma que tuvo Galileo de hacer estos experimentos mentales, también Einstein. Vamos entonces con la primera forma. Los experimentos a la Galileo, o los experimentos a la Galileo, utilizan una teoría que es la que yo quiero testear, una teoría acerca de ciertas entidades y procesos en una región 3. Utilizamos la teoría entonces para realizar ciertas manipulaciones en la región 1 siempre, que según nuestra hipótesis teórica, según nuestro modelo, esta manipulación estaría modificando de manera indirecta ciertas entidades y procesos imperceptibles, que son los que están en la región 3, y es la modificación de estas entidades y procesos imperceptibles en la región 3 los que tienen efectos que sí son perceptibles, es decir, que estarían en la región 1. Entonces, si el efecto perceptible se produce según lo predicho por la teoría, según lo predicho por mi teoría de estas entidades en la región 3, el resultado refuerza la hipótesis que teníamos sobre esas entidades. ¿Está bien? Es un poco la idea detrás de este tipo de experimentación. En concreto, yendo al ejemplo de Boyle, dice Harré, Boyle asumía, por ejemplo, la ontología implícita en el atomismo, la ontología atomista, o teoría atómica o corpuscular, y también la ontología implícita en la mecánica de Newton. Entonces, dadas estas dos teorías, tenemos un presupuesto básico, que es que toda causa mecánica tiene un efecto mecánico. Ahora bien, cuando hacemos un experimento en el que todas las manipulaciones son mecánicas y el efecto observado no es mecánico, entonces, concluía Boyle, este efecto no mecánico está dado por un cambio no observado que es mecánico. Si toda causa mecánica tiene un efecto mecánico, cuando yo obtengo un efecto no mecánico, hay un cambio mecánico que se me escapó, que está en el medio y que no pudo ser observado. Pero ese cambio es mecánico. Lo que va a decir Boyle es, en un caso como este, es que el verdadero cambio es mecánico, y es un cambio mecánico de alguna parte, componente imperceptible, demasiado pequeña para ser observada, por ejemplo. Es decir, sería un tipo de una parte o una entidad que está en la región 3. No la podemos observar directamente, pero ha sufrido algún cambio mecánico, y eso es lo que produce el otro cambio no mecánico sí observado. Por ejemplo, si realizamos un cambio mecánico, entonces el verdadero cambio va a estar en, por ejemplo, el movimiento de alguna de las partes componentes de la entidad que estamos estudiando. Y siendo que las partes componentes son imperceptibles, no podemos observar de manera directa el cambio en el movimiento. Un cambio en el movimiento es un cambio mecánico. ¿Está bien? Entonces, por medio de estas manipulaciones, estaríamos introduciendo un cambio mecánico en esta parte, en una parte componente de la entidad que es imperceptible, y estamos comprobando la hipótesis de existencia de estas partes. El ejemplo más concreto sería, por ejemplo, con las experimentaciones o el estudio de las propiedades de los gases. Hay otros científicos que formularon otras leyes que describen las relaciones entre el volumen, la presión y la temperatura de un gas. Entonces, por ejemplo, hay una ley que se llama la ley de Gay-Lussac, no sé cómo se pronuncia, pero que dice que a volumen constante la presión de un gas es proporcional a la temperatura, es directamente proporcional. De manera que si yo aumento la temperatura del gas, aumenta la presión de ese gas, la presión que ejerce contra el continente, ¿no?, que lo contiene.
Y la inversa también es verdadera. Si yo aumento la presión, aumento la temperatura. Entonces yo puedo hacer variar la presión de un gas modificando su temperatura, por ejemplo. Y a la inversa, modificando o aumentando la presión de un gas, yo modifico su temperatura. Esas leyes, esta y las otras leyes de los gases, describen este fenómeno. Podemos ver esas relaciones. Y podemos hacer estas manipulaciones. Yo puedo aumentar la presión de un gas y entonces veo que aumentó su temperatura. Entonces ejercemos una manipulación mecánica, como por ejemplo aumentamos la presión del gas y tenemos como consecuencia que aumenta la temperatura. Según Boyle sería el efecto observado. Tengo una manipulación mecánica y un efecto observado no mecánico. ¿Cómo se produjo? Por la modificación mecánica de una entidad no observada. O sea, hay un cambio mecánico no observado en el medio. Y esta hipótesis tiene toda su complejidad y sofisticación en lo que se conoce como teoría cinética del calor, de la temperatura, por ejemplo. Que dice, por ejemplo, va a hipotetizar que todos los gases va a asumir la ontología del atomismo. Todos los gases están compuestos por pequeñas partes, que esas partes se están moviendo dentro de un continente donde haya un gas a una determinada velocidad. Y esa velocidad se puede, por medios estadísticos, probabilísticos, calcular en lo que se conoce como la energía cinética molecular media, es decir, el promedio de la cantidad de movimiento de las partes componentes de un gas. Se puede calcular. Entonces, cuando aumenta la presión de un gas, aumenta la energía cinética molecular media. De forma tal que podemos terminar diciendo que la temperatura de un gas es igual a la energía cinética molecular media. Eso dice la teoría cinética del calor, por ejemplo, la teoría cinética de los gases. Entonces, lo que se logró hacer pasando de las leyes que describían la relación, por ejemplo, entre presión y temperatura, pasando de esa ley a la teoría cinética de los gases, es que se logró entonces extender lo que sabíamos de ciertos fenómenos perceptibles de los gases, como su presión y su temperatura, hacia estados de cosas imperceptibles. Es decir, por ejemplo, en este caso, las propiedades mecánicas de las partes componentes de los gases. Partes que son muy pequeñas y que tienen ciertas propiedades mecánicas. Por ejemplo, el movimiento que podemos cuantificar. Hay más movimiento, menos movimiento. ¿Está bien? La teoría cinética de los gases y la teoría cinética del calor hace eso, ¿no? Calcula la energía cinética molecular media. Y de esta forma, entonces, mediante la manipulación de un gas, comprobamos la existencia y las propiedades de las partes componentes de los gases que no son directamente perceptibles. ¿Está bien? Eso es lo que diría entonces esta estrategia general de experimentos a la Boyle, que sería una especie de son manipulaciones indirectas de entidades inobservables, en este caso las partes componentes de los gases, cuyas propiedades podemos describir asumiendo una serie de hipótesis, ¿no? Como por ejemplo que los gases están compuestos por ciertas partes, que estas partes están en movimiento, todo eso es ontología atomista, que este movimiento se puede calcular, se utiliza la teoría de la probabilidad y una serie de cálculos, ¿está bien?, para poder hacer todas esas mediciones y esas predicciones. Entonces, eventualmente, usando la teoría cinética del calor, yo puedo calcular a cuánto exactamente va a aumentar la temperatura de un gas si tengo como dato inicial el cambio en la presión de ese gas. Entonces, como dice Harré al final de este apartado, dice, bueno, a lo largo del desarrollo de las ciencias naturales hemos diseñado experimentos para ver si ciertas causas mecánicas o eléctricas tienen efectos mecánicos o eléctricos en la región 1, también lo hemos hecho en la región 2 y entonces también podemos hacerlo en la región 3, sobre todo si asumimos la postura realista, ¿no es cierto? Y esto en particular se ha hecho en relación a la región 3 en, por ejemplo, ciencias naturales, en física,
con operaciones electromagnéticas, con imanes, bobinas y baterías. Eso es lo que menciona Harry. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los experimentos a la Boyle, que implican manipulación indirecta de entidades, y los experimentos a la Galileo? La diferencia es que mientras que en el primer tipo de experimentos hacemos manipulaciones concretas de ciertas entidades que están en la región 1 y vemos efectos en la región 1 también, consecuencias observables, en los experimentos de la Galileo lo que hacemos es imaginar situaciones posibles. Es decir, imaginamos experimentos posibles, son experimentos imaginarios que los diseñamos en total acuerdo a las hipótesis y las leyes de la teoría que estamos poniendo a prueba, digamos. O sea que no es una imaginación así totalmente libre. De hecho, no es para nada libre la imaginación que utilizamos, porque la situación de vuelta tiene que estar diseñada de acuerdo a las posibilidades lógicas de nuestra teoría. ¿Está bien? ¿Para qué imaginamos esta situación posible? Posible de acuerdo a los modelos, a nuestros modelos teóricos. Bien, imaginamos esa situación posible y hacemos algunas variaciones, también lógicamente posibles, con el fin de mostrar que algún concepto que estaba en esa teoría o alguna hipótesis auxiliar que solíamos usar junto con nuestra teoría, en realidad es un concepto o una hipótesis totalmente irrelevante o que no tiene sentido o que no juega ningún papel importante en la explicación de los fenómenos que nos interesan. Entonces, el ejemplo que menciona Harry en el libro es el de una gran habitación, como una gran estancia, una gran habitación dentro de un barco, donde hay una serie de objetos en tal y cual situación. Hace variar esa situación, pero esa situación lo que hay que tener en claro es que representa un ejemplo del modelo teórico de la mecánica newtoniana. ¿Está bien? Entonces, nos pide que imaginemos cómo ocurrirían las cosas si variamos la situación de una forma y de otra, y entonces, en función de esas variaciones, muestra Galileo que el concepto de movimiento absoluto en realidad debe desecharse, no se puede mantener. Y esto lo hace porque, claro, hasta ese momento existía el concepto de movimiento absoluto. Lo que muestra entonces Galileo con este experimento mental dentro del barco es que ese concepto no juega ningún rol, ningún papel, y entonces debemos desecharlo. El ejemplo que Harry menciona también de Einstein tiene la misma finalidad. Entonces, lo que hay que retener de esto es que la gran diferencia entre un tipo de experimentación, a la Boyle, y a la Galileo, es que en un caso hacemos manipulaciones directas de cosas que están ocurriendo en la región 1 y obtenemos resultados o efectos también en la región 1, y esto prueba que hubo una modificación en la entidad de la región 3, mientras que la experimentación a la Galileo simplemente imaginamos una situación posible y diseñamos un experimento de acuerdo a todas las hipótesis de la teoría que estamos tratando de comprobar o de analizar. Y como consecuencia, eliminamos alguna entidad postulada, algún concepto que estamos utilizando con esa teoría, o por el contrario, podemos decidir que es necesario agregarle alguna hipótesis adicional a nuestra teoría. Y esa es la gran diferencia entonces entre los dos tipos de experimentación con la región 3.